Usted observa a su alrededor y ve a otros hombres de su edad, hombres que parecen navegar su intimidad con una calma y un ritmo que a usted le resultan extraños. Para ellos, la conexión parece fluida, un diálogo corporal predecible y placentero. En su propia experiencia, sin embargo, a menudo se instala una urgencia inexplicable, una aceleración que no ha sido invitada y que toma el control. El encuentro pasa de ser un acto de unión a una carrera contra un reloj interno que usted no puede ver ni regular. Esta inconsistencia es lo que más perturba. A veces funciona, y esa esperanza hace que el siguiente fallo inesperado sea aún más desolador. Esta imprevisibilidad ha envenenado la espontaneidad. Un momento que debería ser de conexión se convierte en una prueba de rendimiento que usted teme suspender. La mente, en lugar de entregarse al placer y a la presencia de su pareja, se convierte en un vigilante obsesivo. Está constantemente monitorizando sus propias sensaciones, preguntándose si está demasiado excitado, si va a perder el control. Esta hipervigilancia es un trabajo agotador que le roba cualquier disfrute y, paradójicamente, acelera el desenlace que tanto teme. El silencio posterior, cargado de una frustración no verbalizada, se vuelve más pesado que el propio evento, minando su confianza y la intimidad de la relación. Es probable que haya buscado respuestas, atribuyendo esta situación a la edad, al estrés o a algún factor psicológico difuso, pero estas explicaciones se sienten incompletas porque no aclaran la inconsistencia ni le ofrecen un control real. La diferencia entre mantener el ritmo y un final abrupto no reside en un fallo de su carácter o de su masculinidad. Se trata de un mecanismo fisiológico concreto, una respuesta de su sistema nervioso que sigue unas reglas muy claras que usted, hasta ahora, desconocía. ¿Reconoce usted esa disonancia entre su deseo consciente y la traición de una respuesta corporal que parece tener voluntad propia? Esa sensación de traición corporal que usted experimenta es, quizás, la queja más solitaria que escucho en mi consulta. El hombre llega convencido de que es un caso aislado, un fallo único en un mundo donde todos los demás parecen funcionar correctamente. Se describe a sí mismo como defectuoso, pero la realidad clínica es muy distinta. Lo que usted vive en la intimidad de su dormitorio, ese silencio pesado tras un final abrupto, esa frustración que no encuentra palabras, es una experiencia callada que une a más hombres de los que imagina. No es un defecto de su carácter, sino un patrón de respuesta fisiológica que genera un profundo y equivocado sentimiento de vergüenza personal. Esta experiencia no solo le afecta a usted, silenciosamente, redibuja el mapa de su relación. La espontaneidad, que antes era el lenguaje natural de la intimidad, es reemplazada por una tensión anticipatoria. Su pareja, incluso si es comprensiva y paciente, también percibe ese cambio. Puede que no lo verbalice para no añadir más presión, pero siente la distancia que crea su hipervigilancia. El encuentro íntimo deja de ser un espacio de unión para convertirse en un examen que ambos, de alguna manera, temen. Esta erosión de la confianza corporal compartida es uno de los costes más altos y dolorosos de la imprevisibilidad, un daño colateral que a menudo se sufre en un completo aislamiento. Y dentro de usted, el agotamiento mental es inmenso. La batalla no es solo física, es una lucha constante contra una voz interna que le juzga sin piedad después de cada episodio. Repasa mentalmente cada detalle, buscando un culpable, que casi siempre acaba siendo usted mismo. Este ciclo de autorrecriminación es extenuante y le roba la energía necesaria para disfrutar de otros aspectos de su vida. Le han dicho que se relaje, que no piense, pero ese consejo ignora la intensidad de este proceso interno. Comprenda que esta carga, esta fatiga por tratar de controlar lo incontrolable, no es una debilidad suya. Es la consecuencia directa de no tener un mapa claro del problema. Es muy probable que usted haya intentado darle un sentido a esta situación aferrándose a la explicación más evidente: la edad. La sociedad nos repite constantemente que a partir de los 50 el cuerpo masculino inicia un declive inevitable, y parece una explicación sencilla y resignada. Sin embargo, si lo analiza con detenimiento, esta idea no responde a la pregunta más importante: la inconsistencia. No explica por qué un día la respuesta de su cuerpo es controlada y satisfactoria, y otro día, en condiciones muy similares, se precipita sin aviso. La edad puede cambiar el contexto general de su fisiología, pero no actúa como un interruptor caprichoso de encendido y apagado. Es un factor de fondo, no el mecanismo directo que decide el resultado de cada encuentro. Quizás, buscando una respuesta más científica, ha considerado las hormonas, en concreto, la testosterona.
Es una explicación médica muy extendida para diversas dificultades sexuales masculinas y suena tangible, algo que se puede medir y corregir. Y si bien los niveles hormonales son importantes para el deseo y la firmeza de la erección, no son el regulador principal del reflejo eyaculatorio. Una testosterona más baja no explica por qué el control se desvanece en cuestión de segundos, pasando de un estado de placer a un final abrupto e involuntario. Atribuir este colapso súbito únicamente a las hormonas es como culpar al nivel de combustible del coche por un fallo repentino en los frenos. Son sistemas relacionados, pero no es la causa directa del problema. Finalmente, está la explicación más frustrante de todas, la que probablemente más ha escuchado. Todo está en su cabeza. Y por supuesto que usted sabe que la ansiedad juega un papel, lo siente en su propio cuerpo. Pero esta frase, más que una explicación, funciona como una acusación. Le hace sentir culpable, como si su propia mente le estuviera boicoteando por una debilidad de carácter. No le ofrece un mapa, no le muestra el puente que conecta un pensamiento de ansiedad con el secuestro físico de su respuesta corporal. Es un diagnóstico que le deja sin herramientas, porque no revela el mecanismo fisiológico real que traduce esa tensión mental en un evento físico incontrolable. Dejemos atrás las explicaciones que le han dejado en el mismo lugar. La verdad es que su cuerpo no le está traicionando. Está obedeciendo, con una precisión absoluta, a un conjunto de reglas neurológicas que usted, hasta ahora, no conocía. Imagine que su sistema nervioso tiene dos mandos principales, como los pedales de un coche, un acelerador y un freno. No se trata de su carácter, su edad o su masculinidad. Se trata de qué pedal está pisando su cerebro en cada momento sin que usted sea consciente de ello. Esta interacción entre el sistema de aceleración y el de frenado es la que decide el resultado de cada encuentro íntimo, y entender su funcionamiento es el primer paso para recuperar la influencia sobre su respuesta. Pensemos en el acelerador. Este es el sistema de emergencia de su cuerpo, el de lucha o huida. Se activa automáticamente ante una percepción de amenaza o de urgencia. En su caso, la amenaza no es un peligro físico, sino la ansiedad por el rendimiento, el miedo a fallar de nuevo. Cuando su mente entra en ese modo de hipervigilancia, monitorizando cada sensación, se está enviando una señal inequívoca a su cerebro. Hay que resolver esto rápido. Su cuerpo responde de la única manera que sabe, pisa el acelerador a fondo. Esto provoca un corazón acelerado, una respiración superficial y una tensión muscular que preparan un final rápido, porque para su sistema nervioso, el objetivo ha dejado de ser el placer y ha pasado a ser la supervivencia. Frente a ese sistema de aceleración, existe un contrapeso, el freno. Este es el sistema de la calma, la relajación y la conexión sensorial. Es el que permite que la erección se mantenga firme y que usted pueda habitar el momento presente, disfrutando de las sensaciones sin urgencia. La clave fundamental, y que lo cambia todo, es que es neurológicamente muy difícil, casi imposible, pisar ambos pedales a la vez con la misma intensidad. Si el acelerador del pánico está activado, el freno del control y el placer queda automáticamente desactivado. La pregunta, por tanto, deja de ser ¿cómo duro más?, para convertirse en cómo aprendo a soltar el acelerador y a conectar el freno. Si esta perspectiva le aporta claridad, considere seguir este canal para continuar explorando este mapa juntos. Piense en la última vez que un encuentro íntimo empezó bien. Usted se sentía presente, conectado, disfrutando del momento. Y entonces, quizás, apareció un pensamiento casi imperceptible. Espero que esto dure, o que no me pase lo de la otra vez. En ese preciso instante, sin que usted lo decidiera conscientemente, su atención se desvió del placer de la experiencia a la supervisión del rendimiento. Ese pensamiento, esa autoobservación, es la señal de amenaza que su cerebro interpreta. Es el momento exacto en que su pie, figuradamente, se mueve del reposo y empieza a presionar el acelerador. Es un cambio sutil, pero es el que inicia toda la cascada fisiológica que tanto teme. Una vez que ese acelerador está presionado, aunque sea ligeramente, la experiencia se transforma. Su cuerpo ya no está en un modo de conexión, sino en un modo de ejecución de una tarea urgente. El objetivo deja de ser compartir un placer sostenido y se convierte en una misión interna, llegar al final sin fallar. Esto explica esa sensación de desconexión repentina de su pareja, como si un muro invisible se hubiera levantado entre ustedes. Usted sigue ahí físicamente, pero mentalmente está solo, luchando una batalla interna contra el tiempo.
esa sensación de inevitabilidad, de que el final se precipita sin remedio, es la consecuencia directa de la neuroquímica del estrés inundando su sistema. Ahora piense en lo contrario, en una de esas veces en las que todo fluyó sin esfuerzo. Quizás estaba más relajado de lo habitual, menos preocupado por el resultado, o sentía una conexión emocional especialmente fuerte con su pareja. En esos momentos, es muy probable que su mente no estuviera vigilando. Su atención estaba completamente absorbida por las sensaciones, el tacto de la piel, el sonido de la respiración, la calidez del momento. No estaba pensando en cómo hacerlo, simplemente lo estaba haciendo. Esos episodios de éxito no fueron producto de la suerte. Fueron la prueba de que, en esas condiciones, su sistema nervioso sabía perfectamente cómo mantener el freno activado de forma natural. Esta inconsistencia que tanto le ha atormentado es, en realidad, la clave más esperanzadora que tiene. Demuestra que su sistema de freno no está roto. Simplemente no ha sabido cómo activarlo de manera voluntaria. Esos días buenos prueban que su cuerpo tiene toda la capacidad para mantener el ritmo y el control. La diferencia entre un encuentro satisfactorio y uno frustrante no ha sido un misterio de su biología, sino la diferencia entre tener la atención puesta en la sensación, activando el freno, o en la evaluación, activando el acelerador. El objetivo, por tanto, deja de ser una lucha incierta y se convierte en algo mucho más concreto. Aprender a crear deliberadamente las condiciones internas que favorecen al freno. Comprender este mecanismo de acelerador y freno le saca de la posición de víctima de su propio cuerpo y le coloca en el asiento del conductor. No se trata de aprender trucos de última hora, sino de empezar a influir en las condiciones que favorecen a un sistema sobre el otro. Un ejemplo muy concreto es su respiración. Cuando está ansioso, su respiración se vuelve corta y superficial, una señal clara para el acelerador. Sin embargo, alargar deliberadamente la exhalación, haciéndola más lenta y profunda que la inhalación, envía la señal biológica opuesta. No es un acto mágico, es una comunicación directa con su sistema nervioso, un mensaje que dice: no hay emergencia, puedes soltar el acelerador. Este principio de influencia se extiende a donde decide usted colocar su atención. El acelerador se nutre de la atención interna, de esa voz que evalúa, juzga y mide su rendimiento. El freno, por el contrario, se alimenta de la atención externa, de la inmersión en la experiencia sensorial. Esto le ofrece una elección práctica en cada momento. Puede decidir conscientemente desviar su foco de la pregunta: ¿lo estoy haciendo bien?, hacia la sensación del tacto en la piel de su pareja, el sonido de su respiración o el calor de su cuerpo. Este cambio de foco no es una distracción, es una reasignación estratégica de sus recursos neurológicos, moviéndolos del circuito del miedo al circuito del placer. Piense también en el ritmo. El sistema del acelerador busca una progresión lineal y rápida hacia un único objetivo. Su lógica es la de la eficiencia, no la del disfrute. Introducir pausas deliberadas o variaciones en la intensidad es una forma muy poderosa de interrumpir esa tiranía. Un momento de quietud, de simplemente mirarse o hablar en voz baja, no es una interrupción del acto, sino una afirmación de su control sobre él. Cada vez que usted rompe esa carrera inevitable hacia el final, está entrenando activamente a su sistema nervioso. Le está demostrando, con hechos, que el freno existe y que usted sabe cómo utilizarlo para modular la experiencia a su voluntad. Estas no son soluciones milagrosas, sino los primeros pasos en la reeducación de su sistema nervioso. Se trata de aprender un nuevo lenguaje para comunicarse con su propia fisiología. Cada respiración consciente, cada cambio de foco sensorial y cada pausa intencionada son como pequeñas prácticas que fortalecen la vía neuronal del freno. Con el tiempo, lo que hoy requiere un esfuerzo deliberado puede convertirse en una respuesta más automática y natural. Deja de ser una lucha y se convierte en una colaboración con su cuerpo. Al mirar atrás, ¿en qué momentos de su intimidad reciente reconoce usted esta tensión entre la vigilancia interna y la conexión sensorial? ¿Qué podría empezar a observar de forma diferente a partir de ahora? Este mapa del sistema nervioso es inmensamente poderoso y explica la experiencia de la gran mayoría de los hombres que sufren esta inconsistencia. Sin embargo, mi responsabilidad como médico es recordarle que este modelo opera sobre la base de un sistema fisiológico sano. Las técnicas de respiración y atención son para reeducar respuestas aprendidas, no para enmascarar un problema orgánico subyacente.
En algunos casos, aunque menos frecuentes, una alteración en el control eyaculatorio puede estar relacionada con procesos inflamatorios en la próstata o con ciertas condiciones neurológicas incipientes. Por ello, es fundamental diferenciar entre un patrón de larga duración, modulado por la ansiedad, y un cambio brusco y persistente que no encaja en su historia personal. Le pido que preste atención a señales muy concretas que justificarían una consulta médica. Si este cambio en su control ha sido repentino, dramático y constante, y no lo asocia a un aumento particular del estrés o la ansiedad, es un motivo para evaluar. De igual modo, si la eyaculación se acompaña de dolor, molestias, o si ha notado cambios significativos en la micción, como dificultad para iniciar o un chorro débil, estos no son síntomas de ansiedad. Son señales físicas que su cuerpo le envía y que merecen ser investigadas por un urólogo para descartar cualquier causa orgánica. Escuchar a su cuerpo con esta precisión es un acto de inteligencia, no de hipocondría. Buscar una evaluación urológica en estas circunstancias no invalida en absoluto el trabajo que puede hacer sobre su sistema nervioso. Al contrario, lo fortalece. Acudir a un especialista para descartar causas físicas es un paso fundamental para poder dedicarse a la reeducación neurológica con total tranquilidad y confianza. Es la forma de asegurarse de que está trabajando sobre el problema correcto con las herramientas correctas. Le libera de la duda persistente de ¿y si hay algo más? Obtener esa certeza es un acto de profundo autocuidado que le permitirá, una vez despejado el panorama físico, aplicar todo lo que hemos hablado con una convicción y una eficacia mucho mayores. Así que ahora usted puede ver el cuadro completo. Esa imprevisibilidad que tanto le ha atormentado no era una prueba de su debilidad, sino la evidencia más clara de que su cuerpo funciona perfectamente. Los días buenos, en los que el control parecía natural, no eran una casualidad afortunada. Eran la demostración de que su sistema de freno neurológico es totalmente funcional y capaz de gestionar el ritmo. Simplemente se activaba por accidente, cuando las condiciones de relajación y conexión eran las adecuadas. El problema nunca fue un freno defectuoso, sino el no saber que usted tenía la mano sobre el interruptor que lo activaba, creyéndose a merced de un mecanismo que, en realidad, solo respondía a sus señales internas. Llegamos entonces a la distinción fundamental, al punto que lo cambia todo. La diferencia entre el hombre que mantiene el ritmo y el que no reside en su edad, sus hormonas o su fuerza de voluntad. La diferencia es, exclusivamente, dónde está situada su atención. El hombre que se precipita tiene su atención puesta en el rendimiento, se está evaluando, vigilando. Esta vigilancia interna es la señal literal que su cerebro utiliza para pisar el acelerador a fondo. Por el contrario, el hombre que mantiene el ritmo tiene su atención puesta en la sensación, en el placer, en la conexión con su pareja. Esta atención sensorial es la señal que activa y mantiene conectado el freno. Este conocimiento lo cambia todo. Usted no es un hombre cuyo cuerpo falla, es un hombre que ha estado utilizando, sin saberlo, el circuito neurológico de la amenaza en un momento de intimidad. El control nunca estuvo perdido, solo estaba malinterpretando el manual de instrucciones de su propio sistema nervioso. El cambio de foco, de la vigilancia interna a la conexión externa, no es un truco, es la llave. Es neurología, no magia. Su tarea ahora no es luchar, sino reentrenar su atención. Este es el principio de un camino en el que puede recuperar la confianza y la calma, sabiendo que la fiabilidad reside en su capacidad para elegir conscientemente dónde pone su mente.